Hola a todos, nos encontramos nuevamente para continuar trabajando con el tema de diferencial de una función y sus aplicaciones. En este video vamos a presentar algunos ejercicios y aplicaciones sencillas del concepto de diferencial, concepto que desarrollamos en el video anterior. En la parte superior está el enlace a ese video donde se desarrolló todo lo que es la parte conceptual. Ahora, comencemos con ejemplos. En este primer ejemplo, vamos a comparar los valores que obtenemos al calcular el delta de la función, el incremento de la función, que es el incremento que sufren los valores de la variable dependiente y al cambiar la variable independiente en un valor delta de x. Esto es el valor exacto. Trabajamos con la función. Si usamos el diferencial para calcular el incremento, se obtiene un valor aproximado. Acá estamos viendo el planteo del incremento de la función como el valor de la función en el punto x0 más delta de x menos el valor de la función en el punto x0 que nos da 0,21. El diferencial es, por su expresión, la derivada de la función en el punto por diferencial x. Obtenemos la derivada, reemplazamos el valor en el punto, sabemos que el diferencial x es igual al delta de x, lo vimos conceptualmente, y obtenemos el valor del diferencial. Decimos que el diferencial no es exacto porque estamos obteniendo el incremento de la ordenada a la recta tangente, no a la función. Vemos que la diferencia entre estos dos valores, el delta de la función y el diferencial, está en este caso en la centésima de 0,21 comparado con 0,20. Por eso decimos que el diferencial es una buena aproximación al valor delta, al incremento de la función. Ya tenemos los valores del delta de la función, del incremento de la función y del diferencial cuando delta de x es igual a 0,1, que fue nuestro planteo. Ahora pensemos e investiguemos qué pasa cuando tenemos un delta de x más pequeño con la misma función y partiendo del mismo punto. Hacemos el delta de x 0,05. Estamos en sí acercándonos al punto que vamos a incrementar. O sea, el punto incrementado está más próximo al punto sin incrementar. Calculamos exactamente igual que hicimos el delta de la función y el diferencial. Vemos que la diferencia entre ellos ahora es menor. ¿Dónde se encuentra la diferencia? La diferencia se encuentra en la milésima. Esto nos permite concluir que a medida que el delta de x es más pequeño, va tendiendo a 0, mejor es la aproximación. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos otra función, le vamos a aplicar los mismos conceptos, pero vamos a hacer el armado simbólico, vamos a trabajar con la expresión del incremento y el diferencial. El planteo del incremento es la función en el punto incrementado, x más delta de x, que tomando la expresión de la función, reemplazo este nuevo punto y luego debo desarrollar ahora este cuadrado de un binomio y esta distributiva para poder tener la función expresada menos la función
en un punto X. Vemos el resultado de lo que nos queda. Luego vamos a calcular la derivada de la función y la definición de diferencial reemplazamos esta derivada. Podemos volver a escribir delta de y reordenando y sacando un factor común delta de x, sabiendo que delta de x es igual a diferencial x, ¿qué podemos observar? Que delta de y en comparación a diferencial y está la diferencia entre ellos en el término 5 por delta de x al cuadrado del valor exacto que no está en el diferencial. Ahora, como dice el punto B, resolvamos, encontremos los valores de delta de y de diferencial y. En un caso, nos da la diferencia de delta de y a diferencial y en la milésima. Si calculo este término, que es el que está en delta de y no en diferencial y, voy a observar que ahí tengo la diferencia de la milésima. Está en el término que tiene el delta de y no el diferencial. O sea que la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado para esta función en particular es 5 por el delta de x, la variación de la variable x, elevado al cuadrado. Estos son los análisis que se pueden realizar cuando trabajamos en forma simbólica. La conclusión es lo mismo, pero podemos detectar también la expresión de la diferencia. Continuemos con nuevos ejemplos. Ahora tenemos una aplicación. Al calentar una placa cuadrada metálica de 15 centímetros de longitud por lado, su lado aumenta en 0,04 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto aumentó aproximadamente su área? En este caso es un ejemplo sencillo de la aplicación del concepto de diferencial, pero hay múltiples casos similares y usos de este concepto de la forma que vamos a trabajar en este ejercicio. Acá, rápidamente tenemos una placa de 15 por 15 centímetros. Después de calentarla, ha aumentado su longitud a 15,04 por 15,04. En este ejercicio vamos a calcular la diferencia del área, el delta de área, y la comparación con el diferencial de área. En la práctica, directamente, cuando tenemos una necesidad así, vamos al cálculo del diferencial rápidamente para responder la variación de área. Ahora, nosotros comencemos con la fórmula de área. En este caso es lado por lado, lado al cuadrado, que es la expresión, la fórmula, en nuestro caso, es la función que gobierna el problema. Si calculamos el diferencial de área, es la derivada de esta función por diferencial L. Nos da una aproximación al incremento de área de la placa cuando ésta se calienta y varía su longitud en 0,2. Ahí estaría la respuesta directa a nuestro problema. Pero trabajemos un poquito más. Veamos el valor exacto. El cálculo del área ahora con el lado incrementado. Y si hago la diferencia entre el área sin incrementar los lados y esta, voy a obtener el valor exacto
Veamos el valor exacto y comparemos. Esto es a los efectos del análisis de la utilidad del diferencial para resolver estos problemas, porque en sí el problema ya está resuelto con haber dado el valor del diferencial, que es lo que nos están preguntando. Si miro los valores obtenidos, la diferencia entre ellos nuevamente se encuentra en la milésima. Generalmente este tipo de variaciones se mide en porcentaje, es decir, 0,04 es el 0,266% de 15 centímetros. Es el porcentual de variación del lado. Y 1,2 es el 0,53% del área. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cuando el lado de la placa se incrementa un 0,26%, el área se va a estar incrementando aproximadamente en un 0,53%. Una observación extra a este problema. Si la placa se enfriara en vez de calentarse, lo que ocurre es que la longitud se contrae. Entonces, ¿cuál es nuestra variación en los cálculos? El diferencial L, o sea, la variación de la longitud, se coloca con signo negativo por la contracción. Y el análisis del problema no cambia en este caso, simplemente el resultado que vamos a obtener de la variación de área va a ser numéricamente el mismo, pero va a tener signo negativo. Eso nos indica que se está contrayendo, que es una variación negativa del área. Veamos otra aplicación de este concepto. Este tipo de problemas es encontrar el valor aproximado de una función en un punto cercano a otro punto que ya tenemos el valor de la función conocido. Vamos a hacer una aproximación y como usamos el concepto de diferencial, lo que realizamos es una aproximación lineal. Para ello, ¿qué sabemos? La expresión de la aproximación lineal que nos decía que el valor de la función en un punto X es aproximadamente el valor de la función en el punto conocido más el diferencial, o sea, la derivada en este punto conocido por diferencial X. Para este ejemplo tenemos todo. Tenemos el valor del punto conocido, lo que es el diferencial X, que es la diferencia, el delta de X, entre el punto conocido y el que queremos averiguar, que en este caso el conocido es 16, y nos piden el valor de la función en 16,3. Calculamos la derivada de la función, la reemplazamos en el punto y nos queda simplemente reemplazar en la expresión, y el valor de la función en X que estamos obteniendo es aproximado. ¿Por qué? Ya lo sabemos, lo hemos visto conceptualmente, que lo que estamos trabajando no es directamente con la función, sino que nos hemos desplazado por la recta tangente. Lo que nos da el diferencial es la variación de ordenada a la recta tangente, no el valor exacto, que es la variación de ordenada entre los dos puntos de la función. Para afirmar esto, si queremos calcular la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor del punto, el valor de la función en el punto y la pendiente, y planteamos la ecuación punto pendiente de la recta, como la estamos viendo.
por interpretación geométrica de la derivada, que es la pendiente a la recta tangente en el punto considerado. Y la diferencia, el delta x, es el punto x menos el x0. Comparemos las dos expresiones y vamos a ver que la ecuación de la recta tangente es similar a la expresión de la aproximación lineal que usamos. Esto nos comprueba que nos hemos desplazado y hemos usado la ecuación de la tangente en el punto conocido para aproximar el valor de la función en el otro punto, que es nuestra incógnita del problema. Hasta acá llegamos con estas aplicaciones sencillas de diferencial. En un próximo video ampliaremos este tema con lo que es diferencial de funciones de varias variables. Esperando que estos ejemplos les sean útiles, me despido hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.